Gracias al equipo de alabanza. You always seem to pick the songs that go right to my heart and go with our message. Parece que lo hagáis expresamente, que elegís justamente las canciones que me tocan el corazón y que tienen que ver con el mensaje que voy a compartir. I hope that you've had a great week. Espero que hayáis tenido una buena semana. I certainly have. Yo la he tenido, esa es la verdad. I've been able to visit with some of you, He tenido el privilegio de poder visitaros a algunos de vosotros and I've heard many reports of how God is working in this place. y he podido escuchar muchas cosas acerca de cómo Dios está obrando en este lugar. I feel like I am visiting the troops on the front line of the battle. Siento que estoy visitando la iglesia que está en la primera línea de combate. Because you are helping set the captives free. ¿Sabéis por qué? Porque como compartíamos la semana pasada, vosotros estáis ayudando a los cautivos a ser liberados. And enlarging the kingdom of God in Vic. Y estáis agrandando el reino de Dios aquí en la ciudad de Vic. In the southeastern part of the United States where I live, En el sudeste de los Estados Unidos, en la parte donde yo vivo, we have this tradition of making homemade ice cream in the hot summers. tenemos esta tradición y es que cada uno hace un helado casero cuando viene el tiempo del calor en el verano. Many churches will gather together and everyone will bring some homemade ice cream after the service one Sunday. Y entonces algunos de los domingos las iglesias que se reúnen para compartir juntos ese helado llevan el helado y después del servicio es que comparten ese helado. I want to share a story with you about Bob that brought some homemade ice cream to the church gathering. Quiero contaros acerca de la historia de Bob, un señor que llevó uno de estos helados caseros a uno de estos encuentros que tuvimos. He was excited about trying to make homemade ice cream. Y él estaba muy encantado, muy animado de poder llevar ese helado. He looked up the best recipe Y trató de encontrar cuál era la mejor receta para llevar un buen helado. and he started mixing it up. Y empezó a hacer toda la mezcla. He had some sugar Le puso un poco de azúcar, and some cream, un poco de crema, some milk and a little bit of un vanilla. poco de leche, un poquito de vainilla. And then it said tempered eggs. Y después en la receta decía que había que temperar los huevos. Now Bob didn't know that eggs could have a temper. Pero Bob no sabía que los huevos se podían temperar. And Ni he qué era eso. didn't bother to look up and find out what that meant. Y tampoco se dedicó a buscar qué es lo que significaba eso. So he just cracked the egg and put the raw egg in the ice Así que cream. lo que hizo es romper los huevos, cascar los huevos y echarlos directamente ahí en la mezcla esa del helado. He mixed it up and took it to church, Lo mezcló, lo llevó a la iglesia and everyone was having a great time eating the ice cream. y todos estaban teniendo un tiempo increíble comiéndose ese helado. They said, "Bob, your ice cream tastes wonderful." Y la gente empezó a decirle, Bob, este helado que has hecho está increíble. But that night, a few people ended up in the emergency room with stomach pain. Pero esa misma noche 2 personas acabaron en la sala de emergencias con un dolor terrible en el estómago. And some of the ladies started talking on the phone the next morning. Y otras de las mujeres empezaron a llamar la mañana siguiente. And some others had been sick. Yo diciendo que otros se habían enfermado también. And like women always do, Y como hacen siempre las mujeres, they found out it was Bob's ice cream. encontraron que había sido el helado que Bob había hecho. And because he did not heat the eggs up, ¿Por qué? Porque no había hecho la tempura esa a los huevos. many people got salmonella poisoning. Y culpa de él, pues muchas personas acabaron con esa intoxicación. Needless to say, Bob couldn't bring ice cream to church anymore. Así que al Bob ya no le dijeron que llevara nunca más helado a la iglesia. He was embarrassed, Estaba totalmente avergonzado él, caused harm to a lot of people porque había dañado a un montón de gente culpa de esa receta. because he was not obedient to the recipe. ¿Por qué? Porque no había sido obediente a lo que decía la receta, cómo había que hacerlo. You see, God gives us the recipe for success in our lives. Sabéis, Dios nos ha dado ya la receta para el éxito en nuestras vidas. And we find that in His commandments, in His Y Word. una de las formas en que la encontramos es en su palabra, en sus mandamientos. And when we obey God's Word, Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, the Bible says there will be great rewards for us. la palabra de Dios nos dice que vamos a tener grandes recompensas. Today I want to share with you a message on the pleasure of obedience. Hoy quiero compartir con vosotros un mensaje titulado El placer de la obediencia. And obedience is the key to great rewards in our life. Y es que la obediencia es la clave para obtener grandes recompensas en nuestra vida. I've been a follower of Jesus for about 40 years. Mirad, ahora he sido seguidor de Cristo por unos 40 años más o menos. God blessed me when I was
early in my life. El Señor me bendijo mucho a los inicios de mi vida. I had a good family, Tenía una buena familia, a good education. una buena educación. We went to church. Íbamos a la iglesia también. I had an excellent youth pastor. Tenía un pastor de jóvenes increíble. And as a young man, I had everything I needed for a successful life. Así que podemos decir que como un hombre joven yo tenía todas las cosas que eran necesarias para tener una vida de éxito. And in some areas, I was successful. Y en muchas de esas áreas tenía mucho éxito, But in some areas, I did some really foolish things. pero en otras áreas hice cosas realmente estúpidas. Other areas, I failed miserably. En otras áreas fallé de una forma miserable. But for about 25 years, I've been back in church, Pero durante 25 años estuve de vuelta a la iglesia, serving in different areas of ministry. sirviendo en diferentes áreas en el ministerio. I was even tithing my money. Estaba también diezmé de mi dinero. I was going on mission trips and even teaching Sunday school. Fui a varios viajes misioneros, enseñé en clases de escuela dominical. I thought I was a pretty good Christian, Yo pensaba que yo era un cristiano bastante bueno, but I was still missing something. pero seguía perdiendo algo. And about 15 years ago, I began to get really serious about my relationship with Jesus. Así que hace unos 15 años atrás que empecé una relación bien en serio con Cristo Jesús. Things really began to change for me when I started reading God's Word and meditating every day. Las cosas empezaron a cambiar realmente para mí cuando empecé a leer y a meditar la palabra de Dios cada día. And I found some other godly men, and we would talk about God's Word every week. Y encontré a algunos amigos también muy devotos con los cuales me he estado reuniendo cada semana para compartir juntos acerca de la palabra. And when I read the Bible, what I found is what the Bible said I should be experiencing was not what I was experiencing in my own life. Al leer la palabra de Dios, de lo que pude darme cuenta es de todas aquellas cosas que realmente yo no estaba experimentando. I read some biographies of great missionaries. Leí biografías de unos misioneros que para mí han sido muy importantes, How God would use them in powerful de ways. cómo Dios los usó de unas maneras muy poderosas. I met some men and women that had the power of the Holy Spirit on their lives. Me he encontrado con muchas mujeres que tenían el poder del Espíritu Santo también en sus vidas, They were yielding much fruit for the kingdom. que estaban llevando mucho fruto para el reino. And I did not see that in my own Y life. sabes qué, yo no veía eso en mi vida. And I began to say, I want that. Y yo empecé a decir, quiero eso que ellos tienen. I want to experience what they're experiencing. Quiero experimentar lo que ellos están experimentando. I began to want everything that God had in store for me. Empecé a trabajar en todo aquello que Dios tenía preparado para mí. Not just the little bit that I was experiencing. No solo un poquito yo quería experimentar. So I began to dig deeper in God's Word. Así que empecé a navegar y a profundizar en la palabra de Dios. And I said, why do I not have this indescribable joy that Peter talks about? Y una de las cosas que pensé es, ¿por qué no tengo yo este gozo inefable del cual nos habla el apóstol Pedro en su primera carta? The peace that passes all understanding that Paul writes about. La paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual escribe también el apóstol Pablo. I was not hearing the voice of God like other people No talk estaba about. escuchando tampoco la voz de Dios, así como otras personas decían que la escuchaban. And I certainly didn't have the power and anointing of the Holy Spirit. Y lo que es seguro es que no tenía el poder ni la unción del Espíritu Santo en mi vida. And I was not bearing much fruit. Y no estaba llevando mucho fruto. Some of you this morning may feel like I did a few years ago. Algunos, Yeah. es lo que pasa. Que ha dicho algunos en esta mañana, pero todos nos equivocamos, Chris, Sí. te perdonamos. Algunos en esta tarde es posible que estemos de la misma manera, ¿no? Que deseemos tener también eso. Hay una pregunta ahí para que podáis ver. If you've been wondering this same thing, ¿Alguna vez te has preguntado esto mismo? ¿Por qué no estás experimentando más de ese poder de Dios en tu vida? pay attention. I want to share with you what I found. Así que te quiero pedir que prestes mucha atención porque voy a compartir contigo qué es lo que yo encontré. See, I found the importance of obeying God's commands Yo encontré esto, la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. and how my habitual disobedience in some areas of my life Y cómo mi desobediencia habitual en algunas áreas de mi vida was greatly affecting my spiritual life. estaban afectando grandemente mi vida espiritual. I'd been missing out on so many of God's Me rewards estaba perdiendo muchísimas de esas recompensas de parte de Dios because I was not obeying. porque no estaba
estaba obedeciendo. As I look back, I realize how deceived I was. Así que al echar una mirada atrás pude ver cuán engañado había estado viviendo And really how stupid I y was. también cuán estúpido había sido los años atrás. So over these last few years, I've developed a habit of being more obedient to God. Así que durante estos años he tratado de desarrollar el hábito de ser más obediente a Dios. And it's made a tremendous impact in my Y life. esto ha creado un impacto tremendo en mi vida. It's taken my Christian walk to a whole new and exciting level. Esto ha llevado mi caminar cristiano a un nuevo y emocionante nivel. And I hope this message will help you overcome any disobedience you may have in your Y life. espero que este mensaje que voy a compartir con cada uno de vosotros pueda ayudaros a sobreponeros a esa desobediencia que es posible que muchos de nosotros tengamos. Let's look at the example of Abraham for just a minute. Vamos a ver por un minuto el ejemplo de Abraham. In Hebrews chapter 11, verse 8. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. God appeared to Abraham when he was about 75 years old. Dios tuvo ese encuentro con Abraham cuando Abraham tenía 75 años. He said, Abraham, pack your bags, it's time to go. Y le dijo Dios a Abraham, haz las maletas y márchate. Leave your family and your home, Deja tu familia, deja tu parentela. Conocemos muchos de ese versículo, ¿verdad? your friends and your country, Tus amigos, tu país, and follow me. y sígueme. But he didn't tell Abraham where he was going. Pero no le dijo a Abraham a dónde tenía que ir. He just made him a promise. Solamente le hizo una promesa. Even though they had no children, Incluso cuando él no tenía hijos, he said, you and Sarah will have a lot more descendants than stars in the sky. le dijo, tú y Sara vais a tener más descendientes que las estrellas que podemos contar en los cielos. He said, you'll be a great nation. Le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. You'll have a great name. Vas a tener un gran nombre. And all the families in the world will be blessed by you. Y todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de ti. This encounter with God must have made a tremendous impression on Abraham Ese encuentro con Dios causó una gran impresión en la vida de Abraham, because he obeyed God. porque él obedeció a Dios. Did he live a perfect life? No. ¿Él vivió una vida perfecta, Abraham? La verdad es que no. He made a lot of mistakes. Cometió un montón de errores, But in his heart, he wanted to obey. pero en su corazón él tenía el deseo de obedecer. And because of his obedience, God fulfilled all of those promises. Y a causa de esa obediencia de Abraham es que Dios cumplió cada una de sus promesas. God has made you and I some amazing Y promises. sabes, Dios nos ha hecho a ti y a mí promesas maravillosas, asombrosas. And promised some great rewards when we follow him. Promesas que traen una gran recompensa cuando nosotros le seguimos a Él. Psalm chapter 19 verse 11 tells us El that. Salmo 19, versículo 11, dice así la segunda parte, hablando de los mandamientos de Dios, dice, en guardarlos hay gran recompensa. You know, many times we read a verse and it really doesn't impact our minds. Sabes, creo que muchas veces leemos la palabra de Dios y estos versículos, pero realmente no llegan a impactarnos demasiado. But I began thinking, great rewards, great rewards, great rewards. Pero empecé a pensar en esta frase que dice ahí, gran recompensa, gran recompensa, gran recompensa. Do I really believe that there's great reward in obeying God's commands? Realmente yo estaba creyendo que había gran recompensa por obedecer los mandamientos de Dios. You see, I had to make a choice in my life and say, yes, I believe that, or no, I don't. ¿Sabes? En un momento de mi vida tuve que tomar esa decisión y decir, sí creo en eso o no lo creo. And I finally chose to fully believe that. Pero yo decidí creer completamente en eso. You see, the theme of obedience runs all through the Bible. Mirad, esa cuestión de la obediencia aparece a lo largo de toda la Escritura. From Adam and Eve in the garden Desde Adán y Eva en el jardín del Edén, to the children of Israel, a los hijos de Israel, Jesus talked often about obedience. Jesús les habla continuamente acerca de la obediencia. And we read that in the letters of Paul and John. Y podemos leer eso en las cartas de Pablo y de Juan. So obedience is very important. Así que la obediencia es muy importante. See, obedience is the premise behind all the promise and rewards of God. La obediencia es lo que viene primero antes de cualquier recompensa de parte de Dios. God gives us his promises by his grace. Dios nos da sus promesas por su gracia. But we get to enjoy his promises when we
obey His instructions. Pero nos gozamos de esa obediencia cuando seguimos lo que Él nos manda. God gives us some great rewards in this life when we obey Him. Dios ha prometido grandes recompensas para nosotros en esta vida cuando nosotros le obedecemos a Él. Deuteronomy chapter 5:33 says this. Deuteronomio capítulo 3, versículo 5 dice esto. It says, when we obey God's commands, we will truly live. Dice que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, entonces vamos a vivir verdaderamente. Some of you may be just getting by today. A lo mejor algunos de vosotros estáis persiguiendo esto. It's like you're treading water just to keep your head above the water. A lo mejor algunos de vosotros estáis a punto de ahogaros y simplemente estáis sacando la cabeza por fuera del agua para manteneros a flote. You're suffering through day by day. A lo mejor estáis sufriendo día a día. But God wants you to truly live. Pero mira lo que dice su palabra. Dios quiere que vivamos realmente, que realmente tengamos vida, To have peace and joy in your que life. tengamos paz, que tengamos gozo en nuestra vida And to experience His presence. y que experimentemos su presencia. God goes on in Deuteronomy chapter 12 verse 28 Dios dice también lo siguiente en Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. and says, when we obey, it will go well with us and well with our children. Dice la palabra de Dios también que cuando nosotros obedecemos también va a ir bien con nuestros hijos. Do you want it to go well in your life? ¿Vosotros queréis que vaya también bien en vuestra vida? Many of us want the best for our children. Muchos de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? But sadly, we pay more attention to their education, Pero tristemente le prestamos más atención a la educación, to trying to be a good sports player, a que sean buenos jugadores del deporte que sea, preparing them for a job to make a lot of money. a prepararlos para un buen trabajo y que se forren de dinero. But God's word says if we will obey Him, it'll go well with our children. Pero la palabra de Dios dice que si le obedecemos a Él, va a ir bien con nuestros hijos. Jesus tells us that we will be blessed when we obey His word. Jesús nos dice que vamos a ser bendecidos al obedecer su palabra. And in Psalms chapter 1 verse 3, Y en Salmos capítulo 1, versículo 3, He says when we meditate and obey God's word, dice que cuando nosotros meditamos y obedecemos la palabra de Dios, we'll be like a tree planted by a river of water. vamos a ser como un árbol que está plantado junto a ríos de agua. He says you'll yield much fruit. Dice que así vais a llevar mucho fruto. He said your leaves will always be green and healthy. Dice que tus hojas, que tus ramas van a estar siempre llenas de vida, saludables, And whatever you do will prosper. y que cualquier cosa que hagas va a prosperar. Oh, my friends, and John tells us in his book Oh, queridos amigos, Juan nos dice en su libro, that when we obey God's commandments, whatever we ask, dice que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, cualquier cosa que pidamos a Él en su nombre, we will receive from la God. vamos a recibir de parte de Dios. Oh, my friends, these are some great rewards for us to live in this life every day. Amigos, hay recompensas increíbles en nuestras vidas si vivimos esto cada día. Would you agree? But there's some ¿Estáis de acuerdo? but there's some even greater rewards. Pero también hay grandes recompensas. We really sang about it earlier. Hemos cantado hace un momento, ¿no?, acerca de esto. Look in John chapter 14 verse 21. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Can you imagine the Almighty God that created the world? ¿Os podéis imaginar a ese Dios increíble y asombroso, el que ha creado el universo, He loved us so much. que nos ama tanto, He sent His Son to die on the cross for us. que ha enviado a su Hijo a morir en esa cruz por cada uno de nosotros? And this God wants to spend time with us. Y ese Dios que ha hecho todo eso quiere pasar tiempo con nosotros. He wants to share some of His most intimate thoughts and secrets with us. Quiere compartir algunos de sus pensamientos más íntimos con nosotros. And He wants us to be able to share our thoughts and secrets with Him. Y Él quiere que compartamos también nosotros nuestros deseos y nuestros pensamientos con Él. I don't know of a God of any other religion Yo no conozco un Dios así en ninguna otra de las religiones, that loves us like our God. que nos ame de tal manera como nos ha amado nuestro Dios. But God also promises to give us the Holy Spirit. Pero Dios también ha prometido esto, que Él nos va a dar a su Espíritu Santo. We see this in Acts chapter 5 verse 32. Y vemos eso en Hechos capítulo 5, versículo 32. He said God will give the Holy Spirit to those who
obey Him. Dice que Dios va a dar su Espíritu Santo a aquellos que le obedezcan a Él. You see, we all receive the Holy Spirit when we come to salvation. Mirad, una de las cosas, y que es así, es que cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. But when we follow, but this verse speaks of something even greater. Pero este texto nos habla de algo aún mucho más grande. The Holy Spirit is our comforter and our teacher. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro maestro. He gives us strength and courage for each day. Él nos da fuerza, Él nos da fortaleza cada día. He gives us guidance in our lives. Guidance. Él guía nuestra vida. And the more obedient we are to God, Y sabes, cuanto más obedientes somos a Dios, the more we will experience these traits of the Holy Spirit in our life. más vamos a experimentar todas estas características del Espíritu Santo en nuestra vida. You see, many of us do not have the power and anointing of the Holy Spirit on our life Mirad, creo que muchos no tenemos ese poder o esa unción del Espíritu Santo en nuestra vida, because there are areas of disobedience in our life. porque hay áreas de desobediencia en nuestra vida. Oh, there's so many examples in the Bible of men and women who were obedient. Tenemos un montón de ejemplos de hombres y mujeres en la palabra de Dios que fueron obedientes. So many others can testify about God's faithfulness Y muchos pueden testificar acerca de la fidelidad de Dios to keep His promises to us. al guardar sus promesas hacia nosotros. They're cheering us on. Cheering us on. Él nos anima a eso. Saying, oh my friends, obeying God is worth it. Y ellos nos animan a eso diciendo, amigos, obedecer a Dios vale realmente la pena. You see, in life we put a place of value on things. Mirad, en nuestra vida ponemos o le damos valor a ciertas cosas. When I go to buy something, I think about how much money it cost. Cuando voy a algún lugar pienso, ¿cuánto me va a costar esto? How long did I have to work to make that amount of money? ¿Cuánto tengo que trabajar para tener la cantidad de dinero que necesito para comprar eso? Is the trade-off worth the effort? ¿Vale la pena hacer esa comparación o ese trato? Es decir, lo que me ofrecen, ¿vale realmente lo que tengo que pagar? So I ask you this morning, is it really worth obeying God? Así que os pregunto en esta tarde, ¿vale realmente la pena obedecer a Dios? Many of us will say yes. Yo creo que muchos de los que estáis aquí vais a decir, sí, vale la pena. But we need to look in our heart and see if what we say with our mouth matches up to our heart. Pero sabes, tenemos que mirar hacia nuestro interior y ver si lo que decimos con nuestros labios coincide con lo que hay en nuestro corazón. Let's look at the importance of obedience in our life. Así que vamos a ver por un momento acerca de la importancia de la obediencia en nuestra vida. 1 John chapter 5 verse 2 says this. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2 dice esto. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. When we love God, when we obey God's commandments, Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, it shows that we love Him. eso muestra que le amamos a Él. John 15 chapter 14 says, Juan capítulo 15 versículo 14 dice, you're my friends if you do what I command. vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. So our obedience shows that we love God Así que la obediencia se demuestra en la manera en la que amamos a Dios and that we're His friend. y también Él dice que en la relación que tenemos con Él como amigos. This afternoon I'm really asking you some hard questions. A lo mejor esta tarde estoy haciendo preguntas algo duras, ¿no? But I'm only asking you what I ask myself. Pero os pregunto a vosotros lo que en algún momento de mi vida me he preguntado a mí mismo. What does your level of obedience reflect about your love for Jesus Christ? ¿De qué manera tu obediencia refleja tu amor por Cristo? We also see in the Bible, obedience is on the checklist to enter heaven. También podemos ver en la palabra de Dios que la obediencia está en la lista de cosas por hacer para poder entrar al reino de los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, Dice la palabra de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor, will enter the kingdom of heaven, entrará en el reino de los cielos, but only the one who does the will of my Father. sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. You see, many people have prayed a prayer, Mirad, hay muchas personas que
en ese momento en que hacen una invitación para recibir a Cristo, levantan su mano, hacen la oración They say, "Oh yes, I believe in y Jesus." dicen, sí, yo creo en Jesús, But there is no habit of obedience day after day. pero después no está el hábito de la obediencia a medida que pasan los días. If that's where you are this morning, my friend, Así que si te encuentras tú en este punto, en esta tarde, you're in a dangerous place. quiero decirte que estás en una posición peligrosa. Our salvation is by grace through faith. La salvación es por fe mediante la gracia. And repenting and turning from our sins. Por arrepentirnos, por volvernos de nuestro pecado. But we show our faith through our obedience. Pero mostramos nuestra fe por medio de la obediencia. So I began to live my life more in obedience to God's commands. Así que empecé a vivir mi vida más de acuerdo a los mandamientos de Dios. But then I found out I need to have the right attitude in obeying God. Pero luego pensé, ¿estoy teniendo realmente la actitud correcta a la hora de obedecer a Dios? See, sometimes we obey out of duty. Así que muchas veces obedecemos porque simplemente es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber. But we need to obey with the right attitude. Pero tenemos que obedecer también con la actitud correcta. Listen to Psalm chapter 119, verse 14. Escucha lo que dice el Salmo 119, versículo 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. I don't know about you, but I have a problem with riches. I like money. Yo no sé vosotros, pero yo tengo un problema con la riqueza. A mí me gusta el dinero. There's nothing wrong with having money, Creo que no hay nada malo, ¿no?, en tener dinero, but sometimes it can be your God, and that's bad. pero algunas veces el dinero se puede convertir en tu Dios y eso sí que es malo. But this verse said we should take pleasure in God's commandments more than all the money in the world. Pero este versículo nos dice que deberíamos deleitarnos más en los mandamientos de Dios que en cualquier tesoro que encontremos en este mundo. That's something to think about. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar. And then I found Psalm chapter 119, verse 60. Este no está en la pantalla. Luego encontré el Salmo 119, versículo 60. It says, I hurry and do not delay to keep God's commandments. Y ese versículo dice, me apresuro, corro en cumplir tus mandamientos. And then I read in verse 97 of that chapter, Luego en I, ese mismo capítulo leí en el versículo 97, I love your teaching. oh Señor, cómo amo tus enseñanzas. And I talk about them all the time. Hablo de ellas todo el tiempo. I began thinking about those Y verses. empecé a pensar en esos versículos también. And then I made them personal. Y luego los convertí, los hice míos, los personalicé. I said, do I joyfully forgive other people? Y entonces lo puse de esta manera. Con mucho gozo perdono yo a las demás personas. Do I hurry to keep my mind pure? Corro o me apresuro para mantener mi mente pura o limpia. I know we've got a lot of young folks in here today. Yo sé que hoy hay mucha gente joven aquí en esta tarde. And there's a lot of struggles in the world with sexual purity in our thought life. Y sé todas las cosas que pasan también en este mundo, toda la situación peligrosa que hay en cuanto a la inmoralidad sexual a nuestro alrededor. But these verses say we should take pleasure in keeping our mind pure. Pero esos versículos dicen que deberíamos deleitarnos, que deberían traer mucho placer a nosotros el hecho de mantenernos puros guardando sus mandamientos. Do I hurry to esteem others more important than myself? Yo corro o me apresuro para amar a otros y tenerlos en alta estima por encima de mí. Do I joyfully give my offerings to God? Doy gozosamente mis ofrendas a Dios. You see, when I took those verses and personalized them to God's command in my life, Mirad, cuando cojo esos versículos y los saco y los personalizo y pienso en lo que Dios dice a mi vida, I began to realize I needed to change my attitude about obedience. empecé a pensar, tengo que cambiar mi actitud respecto a la obediencia. We should take great joy knowing that when we joyfully and quickly obey God, Debería traer un gran gozo a nosotros saber que podemos obedecer rápidamente a Dios that we will experience God's best for our life y que entonces vamos a experimentar lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. and be able to take advantage of all that He's promised us. Así que deberíamos tomar ventaja de cada una de estas promesas para nosotros. Arthur Pink wrote these words. El autor Arthur Pink escribe estas palabras. Anyone who supposes that he is saved Dice, cualquier hombre, cualquier persona que asuma que es salva
and do not have a genuine love for God's commands pero no tiene un amor genuino respecto a los mandamientos de Dios, is deceiving himself. se está engañando a sí mismo. Those are very strong words, Creo que son palabras bastante fuertes, but I think they're true. pero creo que son verdad. Now let's look for a minute at the negative side. Ahora vamos a ver por un momento la parte negativa, ¿vale? Now let me say, we're all going to sin at times in our life. Ahora, está claro que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pecar, ¿no? But I think there's a difference between falling into sin Pero creo que hay una diferencia entre caer en algún pecado and habitually falling into the same sin day after day o after tener un day. pecado habitual y seguir en ese pecado día tras día, día tras día y día tras día. And really what we're looking at this morning is these habitual sins. Así que lo que vamos a ver en esta tarde es algo acerca de este pecado habitual. You remember the story of King Saul in the Old Testament? No sé cuántos conocéis la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento. He started out as a humble, obedient servant to God. Empezó bien, empezó como un siervo obediente y humillado delante de Dios. But over time his heart turned away from God. Pero a medida que pasó el tiempo, él cambió su corazón. When given a direct command to destroy the Amalekites, Hay un momento en la historia del pueblo de Israel en el que se le manda al rey Saúl que destruya al pueblo de los amalecitas. he only partially obeyed. Pero él ofrece solamente en parte. You see, he destroyed everything but some of the best animals. Lo que le dice Dios es que destruye todas las cosas, pero lo que hace el rey Saúl es quedarse con los mejores animales que tenía este pueblo de los amalecitas. But his act of disobedience cost Saul his kingdom. Y este acto de desobediencia le costó el reino God al rey Saúl. removed him as the king Dios lo quitó a él del reino. and gave his kingdom to David. Y recordad que le dio entonces el reino al rey David. Let's look at these words in 1 Samuel chapter 15. Vamos a mirar por un momento a estos versículos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 21 al 22. Dice la palabra: ¿cómo se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuando has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saul did most of the things that God asked him to. Saúl cumplió la mayoría de las cosas que Dios le dijo que hiciera. He only kept some of the animals. Solo se quedó unos pocos animales. Was it really that bad? ¿Creéis que eso era tan malo? But we see that it was a very serious matter to God. Pero para Dios era algo realmente importante. My friends, this passage really pierced my heart. Amigos, este pasaje va directamente a mi corazón. You see, I thought I was an okay Christian. Porque, ¿sabes? Como os he dicho antes, yo pensaba que era un cristiano que ya estaba bien, que todo iba bien. But through the work of the Holy Spirit, Pero al contemplar la obra del Espíritu Santo en mi vida, I began to see my disobedience in some areas of my life. empecé a ver la desobediencia en algunas áreas de mi vida. That I was not forgiving some other people. Que no estaba perdonando a algunas personas. I was holding on to some bitter and resentment. Que seguía sosteniendo amargura en mi corazón y rencor. I had some areas where I was not trusting God. Que había también algunas áreas de mi vida en las que yo no estaba confiando en Dios. I was seeking God, but not as my first priority. Estaba buscando a Dios, pero no era mi prioridad. Sometimes my thoughts would go to sinful places. Algunas veces mis pensamientos se iban a lugares pecaminosos. But because of this passage, Pero por causa de este pasaje, I began to see my disobedience empecé a ver mi desobediencia as wickedness como algo malvado, and evil and rebellion. algo tremendamente malo y rebelde. See, I never looked at it that way before. Y os tengo que decir que nunca lo había visto de esta manera antes. But that's what this passage Pero says. eso es lo que dice ese pasaje que hemos leído. Saul's disobedience was the sin of witchcraft. La desobediencia de Saúl le llevó también a practicar brujería en algún momento, I cried out to God a no clamar a Dios. in repentance and sorrow. Así que debemos de arrepentirnos. You see, our disobedience shows that we do not have faith in God. Mirad, la desobediencia también muestra que no tenemos la fe que decimos tener en Dios. In that area, we are being disobedient in. Y en esta área estaba también siendo desobediente. I began meditating on some
other verses. Empecé a meditar también en otros versículos. In 1 John chapter 2, verse 4 and 6. Primera de Juan capítulo Primera de Juan capítulo 2, versículos del 4 al 6. Whoever says, I know him, Dice, cualquiera que diga, yo le conozco, but does not keep his commandments, pero no guarda mis mandamientos, is a liar, es un mentiroso. and the truth is not in him. Y la verdad no está en él. Oh, my friends, we need to let these verses of God sink into our mind. Amigos, tenemos que dejar que esos versículos penetren realmente en nuestras vidas, en nuestras mentes. If we are habitually disobeying God's commandments, Si nosotros de forma habitual estamos siendo desobedientes respecto a los mandamientos de Dios, this verse says we really don't know God. esos versículos revelan que realmente no conocemos a Dios. I know these things sound very hard, Yo sé que, de nuevo, estas cosas son muy duras, but this is what God's word pero says. eso es lo que dice la palabra de Dios. One writer wrote these Un words. escritor dijo estas palabras. You're deceiving yourself Te estás engañando a ti mismo if you think you love God si tú piensas que amas a Dios and you have no deep desire y no tienes el deseo profundo to make a real effort to walk obediently before Him. de hacer el esfuerzo real de caminar obedientemente con Dios. Oh, friends, our God is so amazing. Amigos, nuestro Dios es tan increíble. He's chosen to reveal Himself to us. Él ha escogido revelarse a sí mismo a nosotros And we can spend eternity in His y presence quiere que pasemos la eternidad en su presencia. if we take Him up on His offer. Si nosotros Take Him up on His offer. On His offer. si nosotros recibimos lo que Él nos está ofreciendo. He loved us so much, He sent Jesus to die on the cross in our place. Él nos amó tanto que envió a su único hijo a morir por nosotros en nuestro lugar, en aquella cruz. He's promised us a treasure chest full of rewards. Él ha prometido cantidad de tesoros llenos para nosotros. If we will only trust and obey. Si nosotros solamente confiamos y obedecemos. You see, for many years I could not unlock the treasure chest of rewards. Mirad, por muchos años no conseguí desbloquear esos tesoros que Él tenía para mí. Because I had some habitual disobedience in my life. Porque tenía esa desobediencia habitual en mi vida. Remember the ice cream story earlier? ¿Os acordáis de la historia del helado que os he contado hace un momento? Bob didn't take time to understand the importance of tempering the eggs. Bob no se tomó el tiempo suficiente para leer acerca de la importancia de temperar esos huevos. And the cost was great. The cost was great. Y el coste de no haberlo hecho fue muy grande. My life was the same way. Mi vida era igual, de la misma manera. I didn't take time to learn the importance of obeying all of God's commands. No me había tomado el tiempo suficiente para prestar atención y obedecer los mandamientos de Dios. I didn't take pleasure in His commandments. No había tomado el tiempo para deleitarme en sus mandamientos. I was so foolish, Había sido realmente estúpido. and I was deceived, Me había engañado and many people suffered from it. y muchas personas sufrieron a causa de esto. I suffered, Yo sufrí, my wife suffered, mi mujer sufrió, others suffered. otros sufrieron. Oh, but no longer. Pero ahora ya no más. You see, praise God, the Holy Spirit worked in my life. Gracias a Dios que el Espíritu Santo trabajó en mi vida. And now I'm striving to learn and obey all the commandments of Y God. ahora estoy deseando amar, obedecer los mandamientos que encontramos en su palabra. Jesus has set me free from so many things. Jesús me ha liberado de tantas cosas. And now I'm truly living life. Y ahora estoy viviendo realmente la vida. I'm seeing God work in and through my life like never before. Estoy viendo a Dios trabajar en mi vida de maneras que nunca había visto antes. And I've been able to unlock and experience these promises we talked about earlier. Y he podido descubrir también esas experiencias de las que os he estado hablando anteriormente. How about you this morning? ¿Qué hay de vosotros? ¿Qué pensáis en esta tarde? Now I know some of you are joyfully obeying God's commands. Ahora estoy seguro de que muchos de vosotros sois gozosos, obedientes
de la palabra de Dios y sus I've heard your mandamientos. testimonies and I see it on your face. ¿Por qué? Porque he escuchado muchos de vuestros testimonios y porque lo puedo ver en muchas de vuestras caras. I want to challenge you to encourage others to obey all God's commands. Así que quiero retaros, animaros a que unos a otros os animéis a compartir la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. But some of you this morning may feel like I was years ago. Pero puede ser que muchos de vosotros en esta tarde estéis así como lo estaba yo años atrás. Are you missing out on these promises? ¿Os estáis perdiendo algunas cosas que tienen que ver con esas promesas de Dios? Do you want to experience more in your Christian life? ¿Quieres realmente experimentar más en tu vida cristiana? God wants you to experience more. Dios quiere que tú experimentes más. This intimate relationship with Him. Él quiere una relación de intimidad contigo. He wants to bless your life Él quiere bendecir tu vida with His favor and provision. con su favor, con su provisión. He wants to answer your prayers. Él quiere responder tus oraciones. He wants you to bear much fruit. Él quiere que lleves mucho fruto, But you have to obey. pero tienes que obedecer. Some of you this morning need to repent of your disobedience. Algunos en esta tarde necesitáis arrepentiros de vuestra desobediencia. As the worship team comes in a few minutes and plays, Así como el grupo de alabanza va a venir dentro de un momento y va a estar aquí arriba tocando, you take some time and repent before God. me gustaría que te tomaras el tiempo ahí en tu lugar para arrepentirte delante del Señor. I beg you this morning, Os pido, ruego en esta tarde, whatever your area of disobedience is, que cualquiera que sea el área de desobediencia en vuestra vida, it's not worth missing out on what Jesus Christ has for you. os digo que vale la pena dejar esa área de desobediencia por seguir lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Don't waste any more time. No pierdas más tiempo. Make it right today. Toma la decisión correcta en el día de hoy. There may be someone here this morning. O a lo mejor puede haber aquí alguien en esta tarde You've disobeyed God all your life. que a lo mejor lleváis desobedeciendo a Dios toda vuestra vida. You've never said, God, I'm going to follow you as Lord and Savior. Puede ser que alguno aquí en este lugar nunca haya dicho, Dios, quiero seguirte y quiero entregarme a ti y reconocerte como mi Señor y Salvador. I repent from that. Me arrepiento de eso. I want the rewards that you have for me. Quiero esas recompensas que tú tienes para mí. I want to spend time in your presence. Quiero pasar tiempo contigo en tu presencia. And I want to spend all of eternity with you. Y quiero pasar toda la eternidad contigo. Is there anyone that would like to do that this morning? No sé si hay alguien en esta tarde que nunca haya recibido a Cristo y quiere hacerlo por primera vez en el día de hoy. Just raise your hand. Say, I want to follow Jesus. Solamente levanta tu mano I want to make him my y Lord and di, Savior. quiero seguir a Cristo y quiero hacer que Él sea mi Señor y Salvador. What can God do through Bethel Church ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de la iglesia Betel? if you all joyfully obeyed all that God has commanded Si you? vosotros obedecéis con gozo todos los mandamientos de Dios. God promised Abraham he would make a great nation. Acuérdate que Dios le prometió a Abraham que iba a hacer de él una gran nación. But God promises that you can leave a legacy. Pero Dios ha prometido que nosotros podemos vivir también conforme a ese legado. Of spiritual children and grandchildren Hablando acerca de hijos espirituales, nietos espirituales. for years to come if you will obey. Vamos a verlos en los años que van a venir si nosotros somos realmente obedientes. So that's my challenge to you this morning. Así que es mi reto para vosotros en esta tarde. Let's obey God. Que obedezcáis a Dios. Experience all of those great Que rewards. experimentemos esas grandes recompensas. And the work that God has started here Y que la obra que Él ha empezado aquí is going to explode pueda explotar and make a great impact over Catalonia and Spain y hacer un gran impacto en Cataluña y también en España. for his glory and honor. Para su gloria y para su honra.